en Noticias 180 Minutos. Ahora vamos a conversar con la abogada Magali Castillo, que se ha destacado toda una vida por la defensa de los derechos humanos. Y que quede claro que el defender un derecho humano no significa que se patrocina ni la sinvergüenzura, ni la maleantería, ni el vandalismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Magali, si podemos encender micrófono y también la cámara, se lo agradecería. Bienvenida, Magali, gracias por darnos la oportunidad de platicar esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos a través de Radio Red y todas las plataformas de nuestras redes sociales. Hablemos un poco de lo que más te ha llamado la atención de lo acontecido en Bocas del Toro y de toda esta crisis que ya llevamos más de 2 meses de estar viviendo los panameños. Sí, bueno, muy buenos días, Álvaro, y a toda tu audiencia. Gracias, tenía rato que no participaba en una entrevista contigo y de verdad, gracias y un gusto de verte también. Gracias. Bueno, sí, yo estaba dando seguimiento a la situación en los medios, más que nada, y como tú dices, yo he dedicado toda mi vida profesional al tema de los derechos humanos y por eso me preocupa lo que veo, ¿no? Toda la situación que se ha dado en los últimos días. Yo también soy profesora de derechos humanos y he estado hablando con mis estudiantes todos estos días, todo lo que está pasando, porque es que están pasando muchas cosas en Panamá que tienen que ver con derechos fundamentales. La suspensión de garantías es una, las protestas, cómo se están dando, las huelgas, la represión policial, abuso policial, abuso en las protestas también. Así que, y hemos visto también cómo en estos días, estos últimos 2 meses, se ha dado claramente situaciones de colisión de derechos humanos, donde entran en conflicto 2 derechos fundamentales, pero a veces pareciera que no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, una huelga, cómo afecta el derecho a la educación, una protesta que no es pacífica, cómo afecta los derechos de otros ciudadanos. Hemos visto el problema del abuso policial también, que hemos sido testigos de ello. Hemos visto cómo aquí se ha agredido a periodistas o a medios de comunicación. Eso también debe preocuparnos en democracia. Es decir, estamos presenciando en vivo y a todo color tantas cosas relacionadas con los derechos humanos y las afectaciones de los derechos humanos, que es como para que nos sentemos a ver, oye, ¿qué nos está pasando? Así que bueno, le he estado dando seguimiento a la problemática. Me preocupa que no veo todavía que esto pues pareciera que va a haber calma prontamente. Vemos que los maestros siguen en lo mismo, vemos que las organizaciones indígenas, las comunidades indígenas han estado pronunciándose, entiendo que el fin de semana, y por otra parte vemos un gobierno que tampoco da señales de que quiere buscar una solución dialogada al problema, una asamblea que anda en otra cosa, una asamblea nacional que anda en otro rumbo y pareciera no importarle lo que está pasando en el país. Así que realmente sí es una situación muy, muy angustiosa la que estamos viviendo. Magali, la suspensión de los servicios de comunicación en Bocas del Toro no es la primera vez que se vive algo así. Ya lo vivimos en el gobierno 2009-2014 en el área comarcal. Ahora se repite la historia. ¿Cómo ven ustedes esto desde el punto de vista de derechos humanos y también desde el punto de vista del derecho que tenemos los medios a informar lo que está pasando? Sí, Álvaro, cuando el día 20 de junio se suspenden las garantías, creo que ya estábamos preparados. No estábamos preparados, sabíamos que iba a pasar. Por lo que estábamos viendo en Bocas del Toro y lo que sucedió el 19 nos hizo confirmar que lo que venía era una suspensión de garantías en esa región. No imaginé lo de la suspensión de los servicios de telefonía móvil y de internet. No, realmente eso fue para mí una sorpresa, y creo que para todo el país, y muy delicado lo que sucedió, y que todavía entiendo que se mantiene un poco. No sé si ya hoy eso ha sido
resuelto, pero imagínense que dejar a una comunidad sin teléfono, sin internet y totalmente incomunicada, y sobre todo una región que por su misma eh, estructura, de su mayoría poblaciones indígenas muy apartadas, eh, y en una situación de mucha violencia también en las protestas, nos creaba una angustia de saber, oye, ¿qué está pasando? Como me decía un defensor de derechos humanos, me decía, bueno, normalmente esas comunidades, cuando han habido protestas, recuerdas hace algunos años toda la crisis que hubo en Changuinola, la experiencia nuestra es que los indígenas no bajaban. Cuando había una persona herida, no se atrevían a bajar a los hospitales por miedo a que los detuvieran y por miedo a tantas cosas. Y preferían quedarse en sus comunidades y curarse ellos mismos. Esa fue la experiencia de Changuinola. Y ahora pensábamos puede estar pasando lo mismo. Muchas personas indígenas deciden no bajar a los centros de salud, a las clínicas más cercanas, y deciden cuidar a sus heridos. Y eso es delicado, aparte de que también las carreteras estaban bloqueadas. Así que todo, y si además de eso teníamos un problema de falta de comunicación, de no poder comunicarse con familiares, con amigos, eso también crea una situación de mayor vulnerabilidad en un área tan delicada como lo es Changuinola y toda esta área de la comarca. Así que bueno, eso que trajo como consecuencia que comenzara una serie de exageraciones a través de las redes, mandaban videos que uno no sabía si eran recientes, de dónde eran, de qué país eran. Yo llegué a ver videos que después decían que eran de Perú, y cosas como estas que están pasando mucho en Panamá últimamente, bueno, no es solamente en Panamá, en todas partes del mundo, que es la manipulación a través de las redes, información falsa, tergiversada, fuera de contexto, sin que nos digan el contexto en el que se dieron esos videos. Y eso pues trajo esa sensación de mayor angustia y de que ya pues la gente cree todo lo que ve. Yo estoy en varios grupos, como todo mundo, en muchos grupos de WhatsApp, y llegaba toda clase de videos de cosas sin confirmar, sin fecha, sin contexto, sin datos, sin ubicación. Entonces lo que hace es que crea un ambiente de más enojo, porque eso es lo que yo veo ahora mismo, más enojo, cuestionando a la policía, cuestionando al Ministerio de Seguridad, a la Defensoría del Pueblo, ni se diga los cuestionamientos a la Defensoría. Pero creo que tiene que ver con que falta información de otro lado. Bien. Y ahí llamado a que tiene que haber más información, porque está habiendo información de un lado, información a veces tergiversada, a veces cierta, no digo que no, pero también las instituciones también tienen que brindar información, y siento que no lo están haciendo. Este fin de semana yo he estado revisando, como sabía que venía para tu programa, comencé a revisar las cuentas de la policía, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Gobierno, y no veo nada. En las noticias también revisé los periódicos si había salido algún comunicado de la Defensoría o de la Policía, y tampoco veo nada. Entonces sí creo que tiene que haber más información de parte de las instituciones. La Defensoría del Pueblo tiene que hacer informes más periódicos. No podemos esperar a que ellos terminen de hacer el informe, porque eso va a tomar no sé cuántas semanas. Tienen que haber informes parciales de lo que está sucediendo, si hay heridos, si hay personas muertas, si hay personas detenidas. Ayer leí que íbamos por 376 personas detenidas hasta el día 28 de junio, que ya nos iban a hacer más allanamientos, fue lo que entendí de parte del Ministerio de Seguridad. Pero bien, yo creo que es importante que en alguna institución se maneje cuáles son esas 376 personas detenidas, dónde están, en qué cárcel, en qué provincia, y alguien tiene que dar esa información, o por lo menos que los ciudadanos tengan algún lugar donde comunicarse. Si no quieren dar los nombres por tema del principio de respeto a derechos humanos de estas personas, entonces que me digan en qué lugar yo puedo comunicarme para saber si mi hijo, si mi esposo está, en qué centro está y su situación. Yo creo que ya hoy
mi llamado es a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Gobierno, al órgano judicial también, que ya aclaren la situación para traer calma a la sociedad panameña, que hoy está alterada, preocupada, creyéndose cosas, o sumándose a esa narrativa de que aquí estamos pues en situación casi que peor que, no sé, de qué dictadura del mundo. He escuchado tantas cosas, pero sí, la única forma de aclarar eso es información, es transparencia. Eso es lo que uno está esperando. Ojalá a partir de hoy comience eso. Oye, Magali, dos cosas. El papel, precisamente, tú has hablado mucho de la Defensoría del Pueblo, que ha jugado este organismo durante esta crisis, principalmente en Bocas del Toro. Aquí se ha hablado de una niña muerta, de un joven muerto, salió incluso unas fotos de personas supuestamente desaparecidas, y lo otro, las imágenes de personas que fueron detenidas y expuestas públicamente sin ropa, en pantalonetas o boxer, y le raparon la cabeza bajo la lluvia incluso. ¿Qué nos puedes decir de estas cosas? Sí, esas son tal vez las situaciones más graves que hemos visto. La primera, el trato como pandilleros a personas el primer día, eso sucedió el primer día, y creo que fue el 20, que se comenzaron a presentar estas imágenes que para mí fueron espantosas, inaceptables, y mucha gente lo dijo, abogados, la Defensoría lo dijo, eso es inaceptable. Y yo espero que los jueces de garantías, ahora que van a recibir a estas personas para las audiencias, tomen en cuenta todo esto al momento de las decisiones que van a tomar y los llamados de atención que se van a hacer. Porque hay protocolos que hay que cumplir, y la policía no puede actuar así a la libre. Hay normas, hay protocolos al momento de la detención, y hay normativas internacionales también que debemos cumplir. Entonces yo creo que allí eso estuvo muy mal, y ya te digo, yo creo que mucha gente lo ha dicho. Cuando vimos esa imagen nos imaginamos Bukele, la forma como Bukele trata a los mareros, pero no es lo mismo mareros que pandilleros. Aparte de que no sabemos qué tipo de pandillas son las que hay en Boca, eso todavía no lo tengo claro, porque recuérdense que hay pandillas y hay pandillas. Hay pandillas relacionadas con el terrorismo, con el sicariato, pero hay pandillas que no. Entonces yo todavía no sé las características de las pandillas, aparte de que yo creo que todos debemos estar claros que los que participaron en los actos vandálicos del 19 seguramente no fueron solo pandilleros. Pudo haber un grupo de pandilleros, pero también hubo un grupo de jóvenes pues en desorden público, dejándose llevar por el momento, por la rabia del momento, y actuaron. Así que hay que diferenciar. Entonces fue muy mala eso que hizo la policía, no lo siguieron haciendo, se equivocaron, y ha habido un llamado de atención, y espero que sea más fuerte el llamado por parte después de los jueces de garantía. En cuanto al tema, sí, lo has dicho. Hasta el día de ayer yo vi la foto de las personas desaparecidas, 6, 8, no recuerdo, con nombre, apellido y número de cédula. Por cierto, salió una publicidad. Yo no, hasta el momento, entiendo que la denuncia existe, pero no he visto nada aclarando, oye, estas personas no están en la lista de detenidos, o sí están. No he visto nada. Eso está mal. Pasan los días. Ese anuncio se dio hace 6 días, creo que la foto esa salió hace como 6 días. Ya tiene que haber una información de parte del Ministerio de Gobierno. Entonces yo creo que esas son las cosas que son cuestionables. La Defensoría del Pueblo sí ha sido duramente cuestionada. Yo creo que el problema que tenemos en Panamá, y se lo comento también se lo digo a la Defensoría del Pueblo, el problema que tenemos en Panamá, Álvaro, es que a diferencia de otros países, nosotros no tenemos organizaciones de derechos humanos, no tenemos dedicadas a estos temas. Hace 8 años la red de derechos humanos existía, hicimos los informes de Changuinolas y de San Félix por todos los incidentes que hubo contra la ley Chorizo, y se hizo informes, se hicieron visitas, se hizo visita a las cárceles, a las personas afectadas,
Pero esta vez, Álvaro, la pandemia nos dejó hecho leñas a sociedad civil, esa es la realidad. Organizaciones de derechos humanos para estos temas no hay en este momento. Y esa es una de las deficiencias que tenemos. Necesitamos organizaciones que le den seguimiento a estas cosas, que hagan las visitas, que hagan informes, pero realmente serio. No como lo he estado viendo en los últimos días, que defensores que parecen más activistas políticos que otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar. Necesitamos organizaciones de derechos humanos, necesitamos que la Defensoría del Pueblo se reúna con organizaciones de derechos humanos. Yo lo he estado proponiendo en los últimos días. Tiene que haber reuniones de la Defensoría con organismos, con personas o organismos defensores de derechos humanos. La Defensoría tenía un Consejo Nacional de Defensores de Derechos Humanos. ¿Por qué no lo reactiva? Yo creo que este es el momento que la Defensoría necesita escuchar voces de defensores de derechos humanos ad honorem, o sea, que estamos fuera del servicio público. Es hora que la Defensoría lo haga. En este momento yo creo que es súper importante. Yo me he estado comunicando, he tratado de comunicarme con la Defensoría del Pueblo y voy a insistir en eso, porque tienen que haber reuniones para pedir cuentas, para hablar sobre lo que hemos estado viviendo. Una niña, se habla, bueno, la Defensoría del Pueblo presentó la denuncia al Ministerio Público, una niña de una bebé de 1 año y meses que dicen murió por exceso el uso de gases lacrimógenos. Esa información no está confirmada. Yo leí por allí nombre y apellido de la niña, de la bebé, pero la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia al Ministerio Público y yo creo que sería bueno que la Defensoría del Pueblo todas las semanas estuviese informando cómo avanza esa investigación. Ya que no podemos ir al Ministerio Público al ver el caso, que la Defensoría del Pueblo nos informe, se está haciendo, se está investigando, ya se tiene el nombre de la niña, de la bebé, no es cierto lo que sucedió, no hay evidencia. Bueno, decirlo, ya la Defensoría lo ha dicho, pero yo creo que hay que todas las semanas estar actualizando eso. Lo de los desaparecidos, ya tenemos los nombres. Yo envié la lista, eso que me apareció en las redes, lo envié a la Defensoría del Pueblo para saber que ellos saben. Pero ya es hora que la Defensoría del Pueblo diga, mira, tenemos los nombres, esos nombres no existen, hemos confirmado en el Tribunal Electoral y esas personas no existen, esas cédulas están equivocadas, o esas personas sí están detenidas en tal cárcel. Así que bueno, mi llamada es a eso, que la Defensoría del Pueblo haga el trabajo, que lo haga en conjunto con organizaciones de derechos humanos, porque Álvaro, si no lo hace la Defensoría del Pueblo, ¿quién lo va a hacer? Pero por la cantidad de desconfianza que hay en este momento contra la Defensoría, bueno, háganlo en conjunto con otras instancias, reactiven el consejo ese que tenían de defensores de derechos humanos con la Defensoría del Pueblo, que eso se hizo hace como 5 años, 6 años. Bueno, reactiven eso y revisemos el informe de lo que está pasando, pero ya, eso es ya porque ya terminó el estado de urgencia y ya pues el país necesita aclarar qué fue lo que aquí pasó. Y el otro tema es que la asamblea que se instala, la mañana hay cambio de directiva de la asamblea, que se crea una comisión, yo le pongo el nombre de la verdad, no es porque hayan habido muertos ni desaparecidos, yo no creo que eso ha pasado, no creo. Pero bueno, que se haga una comisión para que veamos todo el tema del abuso policial, todo lo que se ha dado, el excesivo desorden público que se dio en las protestas de Changuinola, la alteración del orden público que se dio, y hagan un informe de lo que aquí ha estado ocurriendo, sobre todo en el tema de control de uso de la fuerza policial. Si ha habido desaparecidos, si han habido muertos, quiénes han sido, se está investigando, no podemos decir ni siquiera si hubo un muerto. Creo que hay una persona que murió, que yo sepa, que tengo nombre y apellido, que tenemos nombre y apellido. Bueno, saber cuál es la causa, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que va a decir la necropsia, o en el caso de la niña, de la bebé, si es que es cierto, la necropsia nos va a decir cuál fue la causa de la muerte, y todas esas cosas hay que esperarlas. Y necesitamos tener confianza en nuestras instituciones, en lo que va a ser el Ministerio Público, en lo que va a ser Medicatura Forense, en lo que va a ser los jueces de garantía del órgano judicial.
de lo que va a decidir la Corte en cuanto a los habeas corpus que se han presentado. Tenemos que tener confianza, pero para que haya esa confianza tiene que haber también una sociedad panameña en alguna medida pues siendo parte de los procesos, no como estamos ahorita, que estamos al margen de todo, no sabemos nada, yo nada más, ¿qué información tengo? La que veo en los medios y la que veo en los medios alternativos y la que llega por WhatsApp, que en la mayoría de esas sí no creo nada, que ese es otro problema que también tenemos, que aquí se cree todo, todo lo que llega, todo lo creemos, y eso es peligroso. Es peligroso una sociedad que estamos viviendo de la inteligencia artificial, donde te alteran una información con mucha facilidad. Así que bueno, eso creo que fue lo que me preguntaste, los daños, las personas desaparecidas, la menor, y el problema de las personas que están detenidas, el trato como pandilleros, que no me parece bien. Esas son algunas de las cosas que te comento. Bien, Rolando, por favor, y Lisbeth. Hola Magali, ¿cómo estás? Buenos días. Magali, yo ahora que te escucho, tengo que razonar, tengo que pensar sobre el futuro del país en materia de derechos humanos. Como bien dices, antes habían organizaciones que se dedicaban a esto, pero nos ha invadido esa falta de confianza en las instituciones. Y a mi modo de ver, y creo que coincido contigo, es que el gobierno ha sido demasiado parco en el tema de la información. O sea, cómo se puede enfrentar este tema de la información, porque esto tiene una cosa que es simultánea y es la falta de confianza. Entonces tengo un gobierno que informa poco y lo que informa es cuestionado. Entonces me pregunto cómo superamos esto, porque realmente el tema aquí es que la verdad es la víctima en este asunto. No sabemos a ciencia cierta si lo que dice Mira, cuando yo vi esas imágenes de la gente rapada, sin camisas, yo no creí que eso fuera en Panamá. Creí que eso era en Salvador. Exacto. Entonces, tengo esta sensación de que no puedo creerle a nadie, pero tengo que hacerlo. Claro. ¿A quién le doy ese crédito? A mí lo que me preocupa de todo esto, Magali, es cómo la sociedad panameña ha ido en declive en el tema de la confianza a sus instituciones. La Defensoría del Pueblo está ahora mismo en una situación muy difícil en materia de credibilidad. No hay organizaciones en que depositar confianza, y a su vez el gobierno proporciona muy poca información. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad civil frente a esto? Porque no escapa a nuestra responsabilidad el hecho de enfrentar cosas como estas. O sea, ¿qué ha pasado con la sociedad panameña desde entonces? Sí, sí, bueno, coincido contigo en mucho y algo que dijiste, a veces estoy a punto de no creer en nada. Bueno, sí, así mismo me encuentro yo estas semanas y lo que estoy haciendo es como contrarrestar información, la veo en uno, lo busco en otro, me voy a los medios alternativos, me voy a los grupos que están en las áreas y que tienen contacto con dirigentes de las áreas. Entonces comienzo a ver y me doy cuenta que hay mucha, no sé si llamarle manipulación de verdad, pero sí se ha dado mucha tergiversación de información. Y eso yo lo digo, oye, cuidado, esa información no está confirmada, no está verificada, y ustedes están dando por cierto que eso se ha dado y no se ha dado.
pero ya llega un momento que la gente ya no le importa. Ya la gente dice, yo le creo todo lo que viene de los grupos estos, que viene de las comunidades, los videos que van en contra de la policía, yo los creo todo. O sea, todo. La policía está actuando mal, la policía he oído cosas por ahí horribles contra la institución policial, que sí, pues toda la vida hemos sabido que y en todas partes del mundo y en Panamá y en toda la historia siempre va a haber policías que actúan violando derechos humanos, que actúan extralimitándose en sus funciones, siempre puede haber policías que no están bien. Decía alguien por ahí, oye, pareciera que estuviesen consumiendo, vi un video que parecía que el policía estaba consumiendo drogas por la forma violenta como actuaba. Eso puede pasar, puede haber miembros de la policía que tienen situaciones que están actuando al margen de la ley, le toca a la policía investigar a todos esos casos. Pero no podemos creer ahora que todos los policías van a actuar de esa manera. Entonces, sí, generalizamos demasiado y llega un momento en que, bueno, aquí lo que hay que hacer es ir contra la institución policial, ir contra el gobierno, y eso es peligroso porque puede traer más violencia. A mí me preocupa la situación de sociedad civil, claro que sí, desde hace ya mucho. Yo creo que la pandemia fue como que ese punto de quiebre, diríamos. Muchas organizaciones dejaron de existir. Bueno, en la que yo estuve es una de las que ha estado muy golpeada, como todas, que casi ya no tenemos poco nivel de existencia, de participación. Muchas organizaciones, han surgido otras organizaciones, y bueno, la sociedad civil está, yo no sé en qué momento diríamos, y la prueba de que no estamos bien es este momento. Este momento era histórico, este momento era crucial, no sé si histórico sea el término, crucial en materia de derechos humanos. ¿Y dónde estamos? No hay una participación seria, ordenada, responsable de organizaciones de derechos humanos en Panamá. Nos hemos dejado llevar por un lado o por el otro, y eso no es correcto. Y la Defensoría del Pueblo, creo que aquí en algunas cosas yo he coincidido en el planteamiento, un poco haciéndose a un lado de lo que es la efervescencia que hay en el momento, haciéndose a un lado y tratando de dar posiciones, diríamos nosotros, responsables, ¿no? Pero está en una situación difícil la Defensoría, de falta de credibilidad. Tenemos que fortalecer la institución de la Defensoría del Pueblo, pero si no buscan al resto de defensores de derechos humanos, creo que están en una situación muy preocupante. Y si la Defensoría está mal, los derechos humanos están en el país peor todavía, ¿no? Porque entonces, ¿quién va a defender los derechos humanos? Si la institución encargada, que tiene el personal, las organizaciones de derechos humanos en Panamá no tienen ni oficina, menos tenemos para pagar el pasaje a alguien para que vaya a Sanguinola. O sea, no hay. Esa es la realidad de Panamá, a diferencia de otros países donde sí hay organizaciones de derechos humanos fuertes, con presupuesto, con financiamiento. Panamá no. Nosotros no tenemos organizaciones con presupuesto ni capacidad de hacer cosas, pero la Defensoría sí lo tiene sedes regionales, y yo creo que hay mucha gente seria trabajando en la Defensoría. Entonces la Defensoría sí lo tiene, pero mira cómo está la institución. Entonces yo creo que tenemos que ver qué hacemos. Mi recomendación es más transparencia, más información, ojalá todos los días información sobre lo que van avanzando en las investigaciones, y lo otro es incluir a las organizaciones y a los defensores de derechos humanos en esta tarea. No nos dejen al margen, hagan reuniones con defensores. Aquí hay gente histórica que tal vez no pertenecen a una ONG, pero están preocupadas. Llamen a esos grupos y vamos a hablar sobre los informes, lo que está sucediendo actualmente. Reúnanse con los abogados que están presentando habeas corpus en todo el país, reúnanse con ellos, escuchemos. Ese es un problema que yo veo en Panamá hoy, que hay instituciones o funcionarios que piensan, yo no tengo que hablar con nadie. Sí hay que hablar. Hasta la propia ministra de Gobierno, sí hay que hablar, sí hay que sentarse con organizaciones,
con la Defensoría del Pueblo, con la iglesia, con los clubes cívicos, no solo con el sector empresarial, porque aquí la moda es que todas las reuniones son con APD, está bien, ellos son parte del Panamá, pero no son solamente ellos Panamá, hay otro Panamá que también tiene que ser escuchado. Entonces yo creo que aquí es hablar, hay que comenzar a dialogar con otros sectores, claro. Y ahí, Ministerio de Gobierno. Oye, aquí antes, yo recuerdo hace años atrás que uno se sentaba y se reunía con el director de la policía. Cuando yo estuvimos en Alianza Ciudadana, nosotros teníamos reuniones con el director de la policía para hablar del tema de prevención de violencia, del tema de seguridad ciudadana. Ahora aquí tenemos años en que los ministros de seguridad, el director de la policía no tiene que reunirse con nadie, no, hay que reunirse con las organizaciones de iglesia, con los clubes cívicos, con los gremios empresariales, con los gremios de trabajadores, hablar sobre el problema de la seguridad del país. No, y aquí no hay que hablar con nadie. Sí hay que hablar, porque precisamente porque no hablamos es que hoy el país está como está. Aquí durante muchos años todos hemos sido parte de desacreditar los diálogos, satanizar los diálogos aquí y satanizar a la sociedad civil también, porque aquí también se hizo, y a los medios también, y todavía siguen los medios en ese punto de ataque. Entonces aquí hemos satanizado todo, los diálogos no sirven, y mira dónde estamos. Ahora tenemos un presidente que no nos engañó, como yo le he dicho, él en la campaña, él dijo, él no cree, él siempre lo ha dicho, él no cree en los diálogos. El gobierno manda y si se equivoca vuelve y manda. Él no los dijo en campaña. Esa es su mentalidad. Pero bueno, hay un gabinete que deberían de hablar con el presidente y hablar del tema de que sí hay que mirarse las caras, sí hay que reactivar la concertación nacional. La concertación nacional está cerrada, nadie la convoca y la concertación no se atreve a convocarse. Yo pedí, oye, concertación, llamen eso está por ley, la concertación tiene rango de ley. Oye, llamen a la concertación, no para lograr una mediación, sino para hablar. Oye, lo que está pasando en el país, hablemos de lo que está pasando en el país. No, la concertación ni se da por enterada de lo que está pasando. El pacto de Estado por la justicia, todos los gobiernos lo respetaron. Ahí medio que se reunía, medio que hoy día olvídese del pacto de Estado. Entonces, señores, si cerramos todos los espacios de diálogo, cerramos el pacto, cerramos la concertación, cerramos el diálogo con todos los sectores, yo no sé, ahí están las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo. Magali. Sí, disculpa. Buenos días, qué gusto saludarte y escucharte y justamente hablar del tema de los derechos humanos, que sé que te apasiona y que has trabajado durante años justamente. Recuerdo también, en medio de lo que mencionabas del acercamiento con la policía, que había policía comunitaria muy activa que se relacionaba directamente con las comunidades justamente para llegar a acuerdos y hacer actividades muy interesantes. Y preocupante también lo que señalas del debilitamiento de las organizaciones de derechos humanos que se ha venido dando, registrando. Sin embargo, hay otro tema que me encantaría pudieses analizar brevemente, justo la paralización educativa en la que nos encontramos hoy. Hay diversos sectores que analizan justamente, o por lo menos los maestros que dicen, sí, estamos defendiendo pensiones dignas, nuestra seguridad social, pero ¿en qué momento priorizamos? ¿Qué derecho es más importante justamente cuando vemos vulnerado el derecho a la educación? Me gustaría que pudiésemos analizar brevemente este tema contigo. Así es. Eso es algo que yo por lo menos casi ni me atrevo a hablarlo, porque uno hace un comentario sí, y es malentendido, ¿no? Yo creo que todos estamos iguales. Entonces lo que hacemos es, nos aguantamos de no decir nada sobre el tema para que no se malinterprete, porque no es que uno esté en contra de la huelga ni en contra de la protesta, porque son derechos humanos que además están, bueno, en nuestra Constitución y en los convenios internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a huelga, el derecho a protesta. Pero también hay otro derecho y tristemente los educadores no quieren hablar de ese derecho, que es el derecho a la educación. Hay una colisión ahora mismo de derechos, derecho a protestar por las cosas que preocupan al país,
a los que los maestros y los educadores tienen derecho, pero también el derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Algunos me dirán, ah, no, pero es que la culpa de que no hay clases o de que los niños no van a la escuela es porque el gobierno no quiere negociar. Ajá. Bueno, eso es parte del problema. Yo diría que puede ser tal vez 50-50, no sé, tal vez más. Discúlpenme si no les gustan mis porcentajes, pero hay responsabilidad de la dirigencia o de las decisiones de los gremios magisteriales y también del gobierno, que no busca una salida. Al contrario, no siempre los comentarios son amenazar o meter miedo, ¿no? Entonces eso no es lo que estamos esperando del gobierno. Esperamos de la ministra y del presidente una salida inteligente a la crisis que estamos viviendo. Es una crisis de magnitudes muy grandes porque llevamos, no sé, más de 2 meses sin que los chicos estén dando clases. Y otra cosa que me preocupó mucho ayer es que veo que hay ya dirigencia indígena, que yo leí algo de, creo que fue un grupo que dice no vamos a mandar a los chicos a la escuela, no van a abrir las escuelas. Entonces yo digo, oye, espérate, usted puede ser un gremio, puede ser una organización, puede ser una comarca, puede ser el gobierno, puede ser el quien sea, pero nadie tiene derecho a decir que no hay educación, nadie, ni el gobierno, ni las asociaciones, ni las comunidades, ni los pueblos indígenas, nadie. El derecho a la educación es derecho humano fundamental. Y los padres de familia tampoco tienen derecho a decir no voy a mandar a mi hijo a la escuela, porque hay un derecho a la educación que está por encima de los derechos de los padres a decidir la educación de sus hijos. Así es que bueno, yo creo que ahí estamos en un serio problema. Yo no he visto, yo creo que este caso debería de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que de alguna manera va a llegar allá para que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre esto de los derechos humanos, protesta, derechos humanos a la educación. Yo creo que no hay derecho humano más importante que el otro. Eso lo enseñamos en las clases, lo enseñamos en la universidad. Los derechos universales, los derechos humanos son inalienables, indivisibles, complementarios. No hay jerarquía de derechos humanos. Por lo tanto, no es más importante el derecho a la educación, el derecho a la protesta, que el derecho a la educación. Son ambos derechos y hay que garantizarlos. Y la CIDH sí ha dicho que el derecho a la protesta tiene límites cuando se trata de servicio público, porque hay que garantizar ciertos servicios mínimos. Y yo les digo una cosa, la educación, para mi concepto, es un servicio mínimo, es un servicio básico, por lo tanto no puede ser suspendida la educación por 2 años. El otro punto de colisión es el tema de bloqueo, de protesta. Yo protesto, es un derecho. Yo puedo cerrar calles, dice la Comisión Interamericana en consultas y decisiones que ha tenido. Sí, la protesta tiene que ser pacífica. Dice, se le pregunta a la comisión, oye, ¿y la protesta puede ser bloquear calles? Y bueno, en algún momento ha dicho, sí, un bloqueo de calle, un cierre temporal de calle puede ser una forma de protesta, es una forma de protesta y no tiene que ser vista como un acto violento, un bloqueo, pero siempre y cuando, ha dicho, siempre y cuando esos bloqueos, esas protestas no sean vistos como excesivos. Un bloqueo de calle, si es excesivo en cuanto a la duración y al impacto, sí es contrario a los derechos humanos. Entonces aquí en Panamá estamos viendo bloqueos que son de meses. Entonces no estamos amparados realmente por las interpretaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los bloqueos no pueden ser permanentes porque tú estás afectando otros derechos. Estás afectando salud, educación, estás afectando derecho al trabajo de otras personas también. Así que bueno, sí, el debate es muy amplio, el debate es casi que en un hilito delgado cuando hablamos de educación
y derecho a huelga. Bueno. Y cuando hablamos de protestas y derechos humanos, bloqueo de calles y derecho a protestas, son dos cosas. Bueno. Entonces, sí, es realmente un debate muy, muy largo y donde ha habido muchas opiniones de la Comisión Interamericana, pero que creo que no está dicho todo, ¿no?, sobre estos temas. Magali, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de conversar contigo esta mañana sobre este tema tan interesante, el tema de los derechos humanos, muy incomprendido por la población, por algunos sectores de la población, pero del que hay que seguir hablando, señoras y señores. Que tengas excelentes días. Gracias a todos. Mucho gusto. Bien, tengo ahora en sala Zoom al abogado Roberto Ruiz Díaz. Precisamente lo invitamos, Rolando y Lisbeth.